presentamos, como tradicionalmente hacemos en estas fechas, nuestra campaña en relación con la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas, ¿no? Con este motivo, como quiera que en España, desde hace ya unos cuantos años, desde finales de los años 80, se sustituyó el sistema que estaba previsto en el concordato del año 53, de que por parte del Estado se diera una dotación a la Iglesia. El concordato es sustituido por los acuerdos entre la Iglesia y el Estado firmados después de la Constitución española, o sea, como fruto también de la nueva situación política en España y de la nueva forma de presencia de la Iglesia en la sociedad española en un Estado aconfesional, que reconoce, como hace la propia Constitución española, una presencia en la sociedad española de la Iglesia Católica, y desde ahí se establecen unos acuerdos, los acuerdos Iglesia-Estado. Y posteriormente, ya en aplicación de esa nueva forma de relaciones entre la Iglesia y el Estado, se sustituye el sistema de dotación por el de asignación. Esto responde a un espíritu que está marcado en los acuerdos Iglesia-Estado del año 78-79, que es que la Iglesia camina hacia su autofinanciación. Y en esa realidad estamos, ¿no? Porque el mismo sistema de asignación tributaria formaría parte del camino de la autofinanciación, dado que lo que la Administración General del Estado aporta a la Iglesia es ya una cantidad en función de la decisión que los propios ciudadanos españoles realicen cada año. Por eso se llama este sistema de asignación tributaria. Por lo cual, cada declarante del impuesto sobre la renta tiene que explícitamente decir que una parte de la cuota de su impuesto vaya dedicada a la Iglesia. Ya saben que este sistema rige también para los llamados fines de interés social. A nosotros nos parece que este sistema contribuye en parte a la democratización de los impuestos, en la medida en que el propio ciudadano puede orientar, en una parte ciertamente pequeña, el destino de los impuestos, puesto que nosotros consideramos, y forma parte también de nuestra propia campaña, que los ciudadanos tenemos que pagar impuestos. Tenemos que contribuir desde la aportación que realizamos a través de los impuestos a los gastos que supone la vida en común, a la organización de la vida en común. Por eso la primera llamada que hacemos es a que se contribuya, a que se haga la declaración de la renta ahora, y que en la vida general de nuestra condición de ciudadanos aportemos lo que nos corresponda, saliendo al paso de todo lo que pueda ser economías sumergidas o dinero negro, en fin, eso que los propios medios de comunicación social nos ayudan a entender, ¿no? Entonces, eso sería nuestro planteamiento general. También desde ahí, por supuesto, como ciudadanos, podemos luego opinar y desde nuestra opinión también hacer ejercicio de acción política sobre cómo es nuestro sistema impositivo, si nos parece que podría ser de una forma o de otra. Esa es una segunda cuestión. Pero la primera afirmación es el deber de todo ciudadano de contribuir a los gastos que supone la organización de la vida común. Entonces, desde ahí, nosotros aceptamos desde la firma de este acuerdo el sistema de asignación tributaria, aceptamos este reto del camino hacia la autofinanciación, en el que decimos como ciudadanos, consideramos que al igual que los propios presupuestos generales del Estado incorporan gastos a diversas actividades de la vida social, pensamos que la dimensión religiosa, que la dimensión espiritual, que el cuidado de las iglesias tiene sentido que por parte de la administración pública, que por parte de los propios ciudadanos destinemos, organizados en la comunidad política,
parte de nuestros ingresos podríamos decir, a financiar la existencia de esta dimensión espiritual de la existencia en las iglesias que existen, la Iglesia Católica u otras comunidades de pertenencia religiosa. Aceptamos también que la forma como se haga este sistema de aportación por parte de los presupuestos generales del Estado de una cantidad se haga en función de lo que cada año los ciudadanos digamos. En este sentido, digamos que las iglesias, la Iglesia Católica, pero también otras confesiones, tienen que ganarse cada año la decisión de cada ciudadano de poner su X para que se pueda contribuir con un 0,7 de lo que nos corresponde pagar a cada uno en el impuesto sobre la renta a la financiación de la Iglesia Católica. Eso en lo que se refiere al ser de la Iglesia, al hecho mismo de que las iglesias existan, porque luego nosotros también reconocemos y decimos en voz alta que de los presupuestos generales del Estado o bien de los presupuestos de otras administraciones públicas, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, la Iglesia también recibe otras cantidades, pero va ya en función de la actividad que realizan o del mantenimiento de un patrimonio reconocido como valioso por municipios, diputaciones, comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con la actividad que realizan? Fundamentalmente la Iglesia en la vida pública, además de su ser eclesial, del cultivo de lo que pudiéramos llamar las actividades litúrgicas, formativas, espirituales, realiza en la plaza pública actividades que tienen que ver con pilares básicos del estado del bienestar. Interviene en la educación, interviene en la sanidad, interviene en los servicios sociales. Y desde esa intervención en el campo del estado del bienestar, los católicos que organizados en empresas educativas, en actividades sanitarias, en organizaciones que realizan servicios sociales, aquí está con nosotros el director de Cáritas Diocesana y la intervención tan singular que tiene en los servicios sociales, en la atención a las personas con necesidad de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, en función de esas actividades que se realizan, la Iglesia, a través de estas organizaciones, recibe también una financiación. Cáritas recibe parte de su presupuesto de subvenciones públicas, igual que los colegios concertados reciben en el concierto educativo dinero, al igual que para el mantenimiento de los edificios recibimos un dinero. Lo que hablamos ahora, la asignación tributaria, se refiere al hecho mismo de que la comunidad cristiana exista. Con lo cual, que por otra parte es indispensable para esas otras actividades que se realizan. Cáritas no podría ser comprendida sin la realidad de la comunidad cristiana, de sus voluntarios, de sus locales, de su contacto directo con las personas. La realidad de las comunidades educativas parten también de la presencia de personas que desde la Iglesia ponen en marcha estas actividades. Y qué decir de todo lo que significa en la vida ordinaria, cotidiana, de las comunidades cristianas, con sus templos, con sus parroquias, con las actividades formativas, con el acompañamiento personal, con la acogida de tantas personas en sus múltiples y diversas situaciones. Por eso nosotros, y concluyo antes de que mis compañeros de mesa, que son, como decía, el director de Cáritas, Jesús García Gallo, y el ecónomo diocesano, José María Conde, nos presenten algunos detalles ya más de esta campaña, digo que quiero terminar, como no, a través de estos medios de comunicación social, animando a las personas que nos escuchen a poner su X en la casilla de la asignación tributaria de la Iglesia Católica, como también animamos a poner la X en la casilla de otros fines sociales, contando que nos parece que esta democratización del impuesto, aunque sea solo en esta pequeña parte de un 1,4 de la cantidad de nuestra cuota, poderla encaminar a estos fines que podríamos decir que tienen como centro la humanización
la dignidad humana, la dimensión espiritual de la existencia, el cuidado de aquellos que más lo necesitan a través de la asignación tributaria para fines sociales, pues nos parece, insisto, importante un año más, con motivo de la campaña de renta que ha comenzado en este mes de abril, pues dirigirnos a la opinión pública, animándoles a con su X, asignando parte de sus impuestos a la Iglesia Católica o a otros fines de interés social, puedan contribuir con parte de su impuesto a que estas actividades de la Iglesia en Valladolid, a que este ser de la Iglesia en Valladolid pueda seguir desempeñándose también en este año fiscal. Bueno, pues yo voy a ir dando unas cifras sobre la asignación, sobre la X de la Iglesia Católica en el último ejercicio, donde alcanzamos un número de declaraciones de 120.833. Supuso 521 declaración más que el año anterior. 120.833, 521 más. En cuanto al importe fue de 3.441.666. Y aquí es donde tenemos una pequeña reducción, mejor dicho, de 199.389 en comparación con el anterior, y eso es debido a que como lo que se declara y lo que se paga, pues vamos, más que no os voy a decir se paga, lo que Hacienda contribuye a través de esta asignación es de acuerdo con la cuota íntegra. Claro, la cuota íntegra no todos los años es la misma. Quiere decir que la cuota íntegra, las declaraciones que hacemos, debido, por ejemplo, en estos años pasados ha habido alguna deducción de algunos impuestos y el porcentaje a la hora de pagar ha sido menor. La prueba está que, por ejemplo, donde tenemos una diferencia importante es en las declaraciones entre los 12 millones, entre los 12.000 euros a los 30.000 euros. Quiere decir que ahí hay una franja entre los que declaran de los 12 a los 30.000 euros, donde ha habido esa reducción sobre todo de la cuota íntegra. Por lo tanto, aunque haya habido más declaraciones, sin embargo, hemos recibido un poco menos. Bien, esto en cuanto a la cifra que estoy diciendo de los 3.441.000. Esta es la cantidad que la agencia tributaria da en nombre de la Diócesis de Valladolid a la Conferencia Episcopal Española. Lo que luego recibimos nosotros, lo que recibe la diócesis no es exactamente esa cantidad. ¿Por qué? Porque aquí existe una comunidad de ingresos entre todas las provincias y en todas las diócesis de España. Por ejemplo, no es igual hablar de Soria, por poner un ejemplo, que hablar de Valladolid. Aquí si nos corresponde 3.441, sin embargo, a la hora de recibir, pues estamos recibiendo prácticamente una cantidad muy parecida, 3.190.000. Quiere decir que lo que nos da la Conferencia Episcopal proporcionalmente durante el año son 3.190.000. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a suponer que en Soria le correspondería, en vez de 3.400.000, a lo mejor, pues dice, mira, pues Soria, por el número de habitantes, solamente ha recibido 1 millón. Y sin embargo, luego la Conferencia Episcopal, pues a lo mejor le da 2,5 millones. Y así es una proporcionalidad que se hace en función, al número de habitantes, se hace en función al número de sacerdotes mayores de 65 años, pero también de los jubilados, al número de parroquias, de kilómetros cuadrados, que dice que en función a eso se hace esa distribución desde la Conferencia Episcopal. Pero bueno, aquí en Valladolid, como vemos, prácticamente las diferencias es muy poca entre lo que nos correspondería y lo que nos dan. Quiere decir que hay Entonces, esto es lo que son los datos más importantes de la asignación tributaria. ¿Esto qué nos lleva? Pues esto nos lleva a que, por ejemplo, esta asignación tributaria nos viene a suponer prácticamente un 25% de los ingresos que tenemos, de los ingresos y gastos, lógicamente, lo del balance económico
que se presenta consolidado a nivel de diócesis. Aquí pues tenemos todas las parroquias que, como sabéis, me parece que son 305. Entonces, todas estas parroquias nos envían un balance anual. Esto lo consolidamos, lo unimos, para decir la palabra, que lo unimos con el balance de la diócesis, de aquí del arzobispado, de las cuentas que aquí realizamos. Y entonces se saca un balance general. Ese balance general, pues, ten en cuenta que alcanza los 12.244.000 euros, fue en el último ejercicio, no este último, porque todavía no tenemos consolidados los datos, sino el anterior. Pero vamos bien, está siendo una cifra muy parecida, alrededor de los 12 millones. Entonces, como son 3.400 lo que recibimos, lo que supone la X o lo que recibimos, pues un 25% es la asignación tributaria. La aportación de los fieles, que hacen a nivel de todos los ingresos que realizan, pues es del orden de los 7 millones de euros, y esto pues supone un 70%, un 70%, y el resto pues viene a ser de ingresos del patrimonio y otras actividades que desarrollamos. Eso en cuanto a los ingresos. Y en cuanto a los gastos, pues tener en cuenta que es una parte importante, lógicamente, la asignación del clero, la retribución del clero, mejor dicho, que está del orden de los 3 millones de euros. Pero claro, la partida también importantísima pues es la que tenemos en los gastos que conlleva el hacer frente durante el año todas las reparaciones y todas las cosas que tenemos en este patrimonio tan importante como hay en Valladolid, y que todo esto pues el pasado año nos llevó a casi 5 millones de euros. En la página 8 percibo que falta un cero. Sí, falta un cero, sí, casi 5 millones de euros. Sí, no es lo mismo habernos gastado en conservación de edificios 4.000 euros que 4.800.000 y pico mil. Es importante, resalto esto, porque si ustedes recuerdan, cuando en la Diputación de Valladolid se discutió el convenio que firmó don Ricardo con el presidente de la Diputación la semana pasada, y que por parte del Pleno de la Diputación se pidió una contribución mayor por parte de la Administración diocesana, se argumentó que es que en la línea de que la diócesis prácticamente que no se gastaba más dinero en la conservación de sus edificios que aquello que recibíamos por el convenio. Entonces es importante, y aquí en este balance está resaltado, que en conservación de edificios nos gastamos la Iglesia en Valladolid desde la Administración diocesana, y como es unas cuentas consolidadas, lo que se gasta también cada parroquia, pues llegan casi a los 5 millones de euros, ¿no? Cuando lo que en el convenio que se firmó el otro día estábamos hablando con la aportación de la propia Administración diocesana, con la aportación de la Diputación y con la aportación de los municipios, de una cantidad de 800.000 euros. Entonces, yo aprovecho esta ocasión para dejar claro que el dinero que se gasta la Iglesia en Valladolid en la conservación de sus templos no es solo lo que se recibe de las administraciones públicas, que por supuesto solicitamos esa ayuda en la medida en que estos templos parroquiales son valorados por muchas personas como un bien de interés patrimonial, histórico, cultural, de todo tipo, a la hora de las visitas o de otras actividades que se realizan en los templos. Pero quiero dejar de manifiesto con claridad que el dinero que esta comunidad cristiana se gasta en el mantenimiento de los templos, pues es prácticamente la tercera parte de su presupuesto, más de la tercera parte, ¿no? Porque sobre 12.244.000 son 4.800.000 el dinero invertido en el mantenimiento de los templos, ¿no? Bien, luego tener en cuenta una cosa, que todas estas cuentas, todo esto, la Conferencia Episcopal presenta al Ministerio de Justicia todos los años una memoria de actividades, todo dentro del plan de transparencia. Y esto no solo hace la Conferencia Episcopal desde ahí, sino también las diócesis. Estamos haciendo nuestro plan de transparencia. También tenemos nuestras auditorías que también se realizan en algunas parroquias, y que bueno, que este plan de transparencia nos lleve pues a que todos los fieles vean que las cuentas, cómo se
cómo son los ingresos, cómo son los gastos, y aquí ya, se está fomentando todo este... Como hemos fomentado también, aparte del plan de transparencia, lo de las medidas para la prevención de blanqueo de capitales. Sí, que dice que también es otra de las cosas que nos ha preocupado y nos preocupa a todo el mundo, y no somos ajenos a esta preocupación general que existe en la sociedad. Por lo tanto, la transparencia y el blanqueo de capitales están siendo pues unas medidas que también se están haciendo desde esta diócesis. Y bueno, todo esto quiero llevar un poco y a raíz de lo que decía don Luis sobre el tema de poner la X. Esta X, vuelvo yo a insistir, no es la X para la Iglesia Católica, la X para otros fines sociales, pero yo antes pensaba, digo, pues es la única oportunidad que sí que tenemos las personas de nuestros impuestos decidir. Porque yo digo, si resulta que la administración, las autonomías, los ayuntamientos, ellos nos hacen los presupuestos, sin embargo, donde decidimos directamente es en la declaración de la renta. En la declaración de la renta es donde yo digo, pongo la X en la Iglesia Católica y a fines sociales y voy directamente de mis impuestos, voy directamente a lo que yo quiero. Eso es importante, y esto yo creo que debiéramos entre todos, y aquí también quería yo hacer una especial hincapié a que las personas, los fieles, las personas que tienen, no lo comenten, no solo con sus familiares, sino con sus amigos. Muchas veces parece que no, pero bien, es muy importante en las tertulias, en las charlas, en los bares, y todo esto fomentar la X. Muy bien. También dentro de esta propuesta de colaboración, lo tienen en el dossier en la página 9, el año pasado surgió un portal virtual de donoamiglesia.es como forma directa de poder hacer aportaciones a la Iglesia Católica, a cualquiera de las parroquias de España, a través de este portal, y teniendo además la posibilidad de que, realizando el donativo a través de este portal, toda esta tramitación, digamos, a efectos de la transparencia, a efectos de la desgravación fiscal que suponen los donativos, no solo a la Iglesia Católica, sino a otra serie de donativos que están previstos en la ley del impuesto, pues nos da también esa posibilidad de poder contribuir y al mismo tiempo de tener esa transparencia fiscal. Cáritas Diocesana recibe de los fondos públicos, por una parte, dinero a través de la X de otros fines de interés social, pero también de la X de la Iglesia Católica recibe, o bien porque directamente la Conferencia Episcopal hace una aportación a Cáritas, que a veces aparece presentado como que es lo único que la Iglesia Católica se gastase en Cáritas, cuando Cáritas, por ejemplo, en nuestra diócesis, todas las colectas que se realizan los primeros domingos de mes son dedicadas a Cáritas, como es la dedicación de personas, como es la propuesta de locales. Es decir, que también la X de la asignación tributaria a la Iglesia Católica tiene repercusión en Cáritas. Otra cosa es que se reciban unas subvenciones a través de otros fines de interés social. Nos lo cuenta don Jesús García Gallo. Sí, pues gracias, don Luis. Pues yo continúo y engarzo con esto que acaba de decir don Luis. Y es que aquí está la carta que la Conferencia Episcopal del Fondo Común Interdiocesano decide aportar a las Cáritas diocesanas, creo que es el 1,5%, un porcentaje de todo el presupuesto, y lo reparte conforme a un coeficiente. Entonces, a nosotros aquí está la carta que se nos ha ingresado en una cuenta del BBV 98.817 euros, 100.000 euros, 98.800, que es un dinero que entrega del Fondo Común Interdiocesano, que el Fondo Común Interdiocesano, José María, si no me equivoco, pues quizá el 80 al 85% se nutre con la asignación tributaria. Es decir, si no hubiera asignación tributaria, la Conferencia Episcopal difícilmente pudiera darnos ese 1% o ese porcentaje. Por otro lado, esa cantidad es, vamos a ver, de libre decisión. Se empezó a dar con motivo de la crisis, y entiendo que en algún momento pues, la Conferencia Episcopal entenderá que esa cantidad pues, o la retira o la dará a otras entidades o a otras necesidades. De todos modos, nosotros estamos profundamente agradecidos. 98.000 euros que vienen de la Conferencia Episcopal, hay que entender que una parte muy importante, con un porcentaje muy alto, viene gracias a la asignación
tributaria y viene por la casilla de Iglesia Católica. Cuanto mejor financiada esté la diócesis de Valladolid, cuanto más colaboren los católicos de Valladolid, cuanto mejor estructura haya en la diócesis de Valladolid, más garantía hay de que Cáritas Diocesana de Valladolid pues tendrá una viabilidad y un sostenimiento económico adecuado. Sí es cierto que nosotros, una parte muy importante de nuestros ingresos, que son los que marcan además la identidad en cuanto a la comunicación cristiana de bienes, porque la caridad no la debemos hacer con subvenciones, con dineros de otros, sino con el propio dinero de los católicos en la comunidad eucarística, de los católicos con sus donativos, de los católicos con sus cuotas y de las personas que voluntariamente y libremente pues quieran colaborar con nosotros, pues esto está suponiendo una partida muy importante, en torno a un 60% de los ingresos, que vienen de lo que nosotros llamamos la comunidad católica, la comunidad cristiana, en un ejercicio de comunicación cristiana de bienes en orden a la caridad. Yo exhorto, como han dicho los anteriores, José María y don Luis, a marcar las dos cruces, las dos casillas, porque es un ejercicio democrático a nivel fiscal, de decir qué se va a hacer con el 0,7 más el 0,7 de los impuestos. Y una vez dicho esto, me corresponde explicar pues la cantidad que recibe Cáritas Diocesana de Valladolid no directamente, sino por la vía de la casilla de fines sociales, porque el Ministerio, en este caso de Sanidad, hace una concurrencia pública de proyectos. Y en esa concurrencia pública de proyectos, a través de Cáritas Española, nosotros concurrimos. Y entonces, cuando vemos el listado de las asignaciones a los proyectos presentados y sometidos a financiación, pues hay unas diferencias tremendas entre las diócesis. Aquí no hay un reparto equitativo, sino que hay una valoración y una ponderación de los proyectos y de las necesidades, en virtud de las cuales a nosotros, en el año 2016, nos han asignado 282.000 euros a 11 proyectos. Unos son de mayores, otros son de infancia, otros son relacionados con la promoción laboral, otros son sobre todo con los recursos residenciales, las casas de acogida, la promoción del voluntariado. Aquí pues en 11 proyectos prácticamente está todo el hacer mayoritario de la entidad, o sea, 282.000 euros que vienen de la casilla de fines sociales en concurrencia competitiva. Y esto es muy importante. O sea, pudiera ocurrir que al año que viene los proyectos fueran mal redactados, con poca consistencia, y en vez de valorarnos con un 8,5, pues nos valoran con un 2,5, y entonces en vez de darnos 282.000 euros, pues nos dan 282 euros. Es decir, estamos en concurrencia competitiva, no así en la casilla de Iglesia Católica. Y luego, una vez que se nos ha asignado el dinero, tenemos que justificar, vamos a decir hasta el último euro, pero bueno, tenemos que justificar todo el dinero que se nos ha dado como si fuese, como lo es, una subvención pública, con las nóminas, con los justificantes de los gastos, con un proceso de intervención, con un proceso de valoración, y donde a veces hay gastos que se rechazan, la mayoría se admiten, hay gastos que... Entonces, bueno, pues queda esto de esta manera. Luego también en el entorno de Cáritas hay una partida que se recibe en Fundación Mandamiento Nuevo. Pero las cifras de las que aquí se habla es 282.000 euros de la casilla de fines sociales, en concurrencia competitiva con proyectos que luego posteriormente en cada proyecto en la cantidad asignada hay que justificar debidamente, más luego la cantidad que viene de Iglesia Católica, 98.000 euros, que digamos es una donación que se nos hace desde la Conferencia Episcopal. Más luego, pues bueno, está lógicamente todo el sentir comunitario de que estamos dentro de la Iglesia Católica, somos Iglesia Católica en el ejercicio de la comunicación cristiana de bienes.